Mi nombre es Roberto Hernández, y esta es la historia de cómo las palabras más dolorosas que escuché en mi vida se convirtieron en el combustible que necesitaba para cambiar mi destino. Pero antes de contarte sobre el día que mi hija lloró al verme bajar de mi coche nuevo, tengo que llevarte al momento más oscuro de mi existencia, el día que me dijo que era una carga. Era un martes de marzo de 2018. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día que mi mundo se desplomó completamente. Tenía 42 años, estaba desempleado desde hacía 8 meses y acababa de recibir la notificación de desalojo que llevaba 3 meses temiendo. Mi esposa Carmen había salido temprano a su trabajo en la maquiladora, donde ganaba apenas lo suficiente para comprar comida, y yo me quedé en casa con nuestra hija Sofía, de 16 años, tratando de explicarle por qué tendríamos que mudarnos otra vez. «Papá», me dijo Sofía desde la puerta de su cuarto, con esa mirada de frustración y vergüenza que había aprendido a reconocer demasiado bien, «mis amigas me preguntaron por qué siempre cambio de dirección en mis redes sociales». «Mija», le respondí, tratando de sonar tranquilo mientras doblaba la notificación de desalojo. «Ya sabes que hemos tenido algunos problemitas económicos, pero esto es temporal. Papá va a conseguir trabajo pronto». Sofía se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, y por primera vez en meses me miró directo a los ojos. Lo que vi en su mirada no fue comprensión o apoyo. Fue algo mucho peor. Fue decepción total. «¿Cuándo, papá?», me preguntó con una voz que trataba de mantenerse calmada, pero que temblaba de frustración. «¿Cuándo vas a conseguir trabajo? Llevamos 8 meses así. 8 meses en los que mamá sale a trabajar 12 horas diarias mientras tú te quedas aquí viendo televisión y mandando currículums que nunca contestan». Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Durante los últimos meses me había vuelto un fantasma en mi propia casa. Me levantaba tarde, pasaba las mañanas navegando en internet buscando trabajo, pero las tardes se me iban viendo series en Netflix o perdido en redes sociales, hundiéndome cada vez más en la depresión y la autocompasión. «Sofía, no es tan fácil como crees», traté de explicarle. «El mercado laboral está difícil, especialmente para alguien de mi edad, pero te prometo que...». «No», me interrumpió, y fue la primera vez que la escuché alzarme la voz de esa manera. «No más promesas, papá. ¿Sabes lo que es llegar a la escuela y que mis compañeras me pregunten por qué siempre traigo el mismo uniforme? ¿Sabes lo que es inventar excusas para no ir a fiestas porque no tengo ropa decente que ponerme?» Me quedé callado porque no sabía qué responder. Durante meses había estado tan concentrado en mi propio dolor, en mi propia vergüenza por no poder mantener a mi familia, que no me había dado cuenta de cómo mi situación estaba afectando a mi hija. «Ayer», continuó Sofía, y su voz se quebró un poco, «mi amiga Carla me invitó a su fiesta de cumpleaños. Es en un restaurante bonito y todas van a ir bien vestidas. Le tuve que decir que no podía ir porque estaba enferma, pero la verdad es que no tengo ni un vestido decente, ni dinero para comprar un regalo». Sentí como si me hubieran pegado en el estómago. Mi hija, mi princesa, la niña que había soñado con darle el mundo cuando nació, estaba sufriendo por mi culpa. Estaba perdiendo experiencias de adolescente, mintiendo a sus amigas, sintiendo vergüenza de su propia familia por mi incapacidad de ser el padre que necesitaba. «Sofía, perdóname», le dije, acercándome a ella. «Sé que las cosas han estado difíciles, pero papá va a salir adelante, vamos a salir adelante». Pero entonces ella me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo, no era tristeza, era algo peor, era resignación. Era como si hubiera perdido toda la fe en mí. «No, papá», me dijo con una voz tan calmada que me asustó más que si hubiera gritado. «Tú no vas a salir adelante. Llevas 8 meses diciendo lo mismo y cada día estamos peor.
Mamá está agotada de trabajar por los tres, yo estoy cansada de vivir con vergüenza, y tú... Se detuvo un momento, como si estuviera decidiendo si decir algo que sabía que me iba a lastimar. Tú te has vuelto una carga, papá, una carga para mamá, una carga para mí, y creo que incluso una carga para ti mismo. Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo. Papá, eres una carga, mi propia hija, la persona más importante de mi vida. Me estaba diciendo que yo era un peso muerto en la familia que se suponía debía proteger y proveer. Me quedé ahí parado, viendo cómo Sofía regresaba a su cuarto y cerraba la puerta. No con un portazo de enojo, sino con esa calma terrible de alguien que ya no espera nada de ti. Me senté en el sofá de la sala, ese sofá que habíamos comprado cuando las cosas estaban bien, cuando yo trabajaba como supervisor en la planta de Automotive en Tijuana y ganaba lo suficiente para pagar una casa decente, para llevarnos de vacaciones una vez al año, para que Sofía tuviera la ropa que quisiera y pudiera ir a todas las fiestas de sus amigas. Eso fue antes de que la planta cerrara, antes de que 800 empleados nos quedáramos en la calle de un día para otro, antes de que descubriera que a los 41 años, con una carrera técnica en electrónica que ya estaba obsoleta, era muy difícil conseguir un trabajo que pagara la mitad de lo que ganaba antes. Los primeros meses después del cierre de la planta, mantuve una actitud positiva. Es temporal, le decía a Carmen. Con mi experiencia seguro encuentro algo pronto. Pero mes tras mes, las entrevistas se volvían más escasas, los rechazos más frecuentes, y mi confianza se desplomaba más. Comencé a mandar currículums para trabajos que pagaban mucho menos de lo que estaba acostumbrado. Luego, para trabajos que no tenían nada que ver con mi experiencia. Finalmente, llegué al punto de aplicar para cualquier cosa. Vendedor, chofer, guardia de seguridad, cajero en supermercado, pero siempre pasaba lo mismo. O estaba sobrecalificado para el puesto, o no tenía la experiencia específica que buscaban, o simplemente era demasiado mayor comparado con otros candidatos. Mientras tanto, Carmen tuvo que buscar trabajo. Ella había estado en casa durante los últimos 10 años, dedicándose a cuidar a Sofía y a mí, pero la necesidad la obligó a salir. Consiguió trabajo en una maquiladora textil, donde le pagaban una miseria, pero era mejor que nada. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche y llegaba tan cansada que apenas podía cenar antes de dormirse. Y yo me quedaba en casa, sintiéndome cada día más inútil, más deprimido, más avergonzado. Al principio trataba de mantener la casa limpia, de cocinar, de por lo menos ser útil en eso. Pero conforme pasaron los meses, incluso esas tareas simples se volvieron montañas imposibles de escalar. La depresión es algo extraño. No es simplemente tristeza. Es como si te pusieran una manta de plomo encima que te impide moverte, pensar con claridad o sentir esperanza. Hay días en que levantarse de la cama requiere más energía de la que tienes. Hay días en que la idea de ducharte o vestirte se siente como prepararse para escalar el Everest. Carmen trataba de ser comprensiva al principio. Roberto, me decía, sé que está difícil, pero no te rindas, algo va a salir. Pero después de meses viendo cómo me hundía más y más, su paciencia se agotó. Las conversaciones se volvieron tensas, llenas de reproches silenciosos y frustraciones expresadas a medias. ¿Mandaste currículums hoy?, me preguntaba cuando llegaba del trabajo. Sí, le respondía, aunque a veces era mentira. ¿Tuviste alguna respuesta? No, pero seguro mañana. ¿Limpiaste la cocina como me habías prometido? Y entonces me daba cuenta de que no lo había hecho, que había pasado el día perdido en YouTube o durmiendo en el sofá, y la culpa me carcomía aún más. Las peleas comenzaron a ser más frecuentes. Carmen llegaba cansada después de 12 horas de trabajo físico.
Encontraba la casa desordenada, la ropa sin lavar, y a mí viendo televisión en pijama. «No es posible, Roberto», me gritó una noche. «Yo trabajo todo el día para traer dinero a esta casa, y tú no puedes ni siquiera lavar los platos». «También estoy buscando trabajo», le grité de vuelta. «No es mi culpa que no me contraten». «Pero sí es tu culpa que no hagas nada productivo mientras tanto», me respondió. «Sí es tu culpa que nos hayamos atrasado 3 meses en el pago de la renta porque tú no aceptas trabajos que consideras por debajo de ti». Y tenía razón. Había rechazado trabajos de conserje, de repartidor, de empleado en restaurantes de comida rápida, porque mi orgullo me decía que yo valía más que eso. Pero mientras mi orgullo se mantenía intacto, mi familia se hundía en la pobreza. El día que Sofía me dijo que era una carga, me quedé en el sofá durante horas repitiendo sus palabras en mi cabeza. «Papá, eres una carga». No podía discutirle, no podía enojarme con ella, porque tenía completamente la razón. Esa noche, cuando Carmen llegó del trabajo, me encontró llorando en la cocina. No era la primera vez que me veía llorar en esos meses, pero esta vez fue diferente. Esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento. «¿Qué pasó?», me preguntó Carmen dejando su bolsa en la mesa. «Sofía me dijo que soy una carga», le conté. «Y tiene razón, Carmen. Me he vuelto una carga para ustedes dos». Carmen se sentó a mi lado y, por primera vez en meses, no me regañó. No me dijo que tenía que esforzarme más o que tenía que cambiar mi actitud. Simplemente se quedó ahí conmigo. «Roberto», me dijo finalmente, «sé que has estado luchando. Sé que la depresión es real y que no es tu culpa que cerraran la planta. Pero también sé que mi hija está sufriendo, que yo estoy agotada y que si no hacemos algo pronto, esta familia se va a romper». «No sé qué hacer, Carmen», le confesé. «He mandado miles de currículums, he ido a cientos de entrevistas, he bajado mis expectativas hasta el piso, nada funciona». «Entonces deja de buscar que alguien te dé trabajo», me dijo Carmen con una firmeza que no había escuchado en su voz durante mucho tiempo. «Crea tu propio trabajo». «¿Cómo?» «No lo sé», me respondió honestamente. «Pero eres inteligente, Roberto. Tienes experiencia, tienes manos que saben arreglar cosas. Tienes una mente que sabe resolver problemas. Deja de esperar que alguien más reconozca tu valor y empieza a crear tu propio valor». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sofía seguían resonando en mi cabeza. «Papá, eres una carga». Pero también las palabras de Carmen: «Crea tu propio trabajo». A las 3 de la mañana me levanté y me senté en la computadora. No para mandar más currículums, no para buscar más empleos que probablemente no me darían. Me senté ahí para preguntarme algo que no me había preguntado en 8 meses. ¿Qué puedo hacer yo que nadie más esté haciendo? Pasé horas navegando, investigando, leyendo sobre oportunidades de negocio, sobre mercados sin explotar, sobre problemas que la gente tenía y que nadie estaba resolviendo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a formarse una idea en mi cabeza. Durante mis años en la planta automotriz, había aprendido mucho sobre sistemas eléctricos, sobre automatización, sobre mantenimiento preventivo. También había notado que muchas pequeñas empresas en Tijuana tenían problemas constantes con sus sistemas eléctricos, con sus máquinas, con su equipo, pero no podían costear los servicios de las grandes empresas de mantenimiento industrial. ¿Qué tal si yo ofrecía servicios de mantenimiento y reparación especializada para pequeñas empresas? ¿Qué tal si, en lugar de buscar que alguien me empleara, yo creaba una empresa que empleara a otros? La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. No tenía dinero para empezar un negocio, no tenía oficina, ni vehículo comercial, ni siquiera las herramientas básicas que necesitaría.
pero por primera vez en 8 meses sentí algo que había olvidado completamente: esperanza. Cuando Carmen se despertó a las 5 de la mañana para irse al trabajo, me encontró todavía en la computadora, rodeado de hojas con anotaciones, planes, cálculos. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó. «Cariño», le dije, volteando a verla con más energía de la que había tenido en meses, «creo que encontré la manera de dejar de ser una carga». Le expliqué mi idea, le mostré mis cálculos preliminares. Le conté sobre el mercado que había identificado, sobre los servicios que podía ofrecer, sobre cómo podía empezar pequeño y crecer gradualmente. Carmen me escuchó en silencio, con esa expresión que ponía cuando estaba analizando algo muy cuidadosamente. «Suena bien», me dijo finalmente, «pero ¿cómo vas a empezar sin dinero?». «No lo sé todavía», le admití, «pero por primera vez en 8 meses sé qué quiero hacer. Y voy a encontrar la manera de hacerlo». Carmen se acercó y me dio un beso en la frente. «Ok», me dijo, «pero esta vez, Roberto, no me vengas con promesas, ven conmigo con hechos». Esa mañana, después de que Carmen se fue al trabajo y Sofía se fue a la escuela, hice algo que no había hecho en meses. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y salí de la casa con un propósito específico. Mi primer destino fue el taller mecánico de mi compadre Miguel, a quien no había visto desde que perdí el trabajo, porque me daba vergüenza que me viera en mi situación. Miguel había sido compañero mío en la planta, pero había renunciado 2 años antes del cierre para poner su propio taller. «Roberto», me gritó cuando me vio llegar, «¿cómo has estado, compadre? Te he visto muy perdido». «Por eso vengo a verte, Miguel», le dije. «Necesito pedirte un favor enorme». Le expliqué mi situación, mi idea de negocio, y lo que necesitaba de él: que me prestara algunas herramientas básicas para empezar, y que me permitiera usar una esquina de su taller como base de operaciones hasta que pudiera costear mi propio espacio. Miguel me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, me miró directo a los ojos. «¿Estás hablando en serio, Roberto?», me preguntó. «¿O esto es otro de tus planes de fantasía?». «Hablo completamente en serio», le respondí. «Mi hija me dijo ayer que soy una carga para mi familia, y tiene razón, pero no voy a seguir siendo una carga. Voy a salir adelante, Miguel, con tu ayuda o sin ella, pero voy a salir adelante». Miguel se quedó pensando un momento y luego sonrió. «Está bien, compadre», me dijo. «Te presto las herramientas, te doy un rincón del taller y te ayudo con los primeros clientes, pero con una condición. La que quieras. Que no me falles, que no me salgas con que era muy difícil o que no funcionó. Que le eches todos los huevos a esto y que demuestres que el Roberto que yo conocía sigue ahí adentro». Le extendí la mano para sellar el trato. «Trato hecho, compadre». Ese día marqué el comienzo de la transformación más grande de mi vida. No sabía que tomaría 2 años y medio de trabajo brutal, de sacrificios enormes, de noches sin dormir y días sin descanso. No sabía que habría momentos en los que querría rendirme, momentos en los que las cosas se pondrían peor antes de mejorar. Pero sí sabía algo. Las palabras de mi hija habían despertado algo en mí que había estado dormido durante 8 meses. Su dolor se había convertido en mi combustible. Su decepción se había convertido en mi motivación. «Papá, eres una carga», me había dicho, y tenía razón, pero eso iba a cambiar. Ese era apenas el primer día del resto de mi vida. Los primeros 3 meses fueron los más duros de toda mi vida. Pensé que haber estado desempleado durante 8 meses había sido difícil, pero eso no era nada comparado con lo que significaba empezar un negocio desde cero, sin dinero, sin contactos, y con una familia que dependía de que esto funcionara. Miguel cumplió su palabra y me prestó herramientas básicas: un multímetro, algunas llaves, desarmadores, alicates y un soldador eléctrico viejo pero funcional.
También me dio un rincón en su taller donde podía guardar mis cosas y recibir llamadas. A cambio, yo le ayudaba con trabajos de electricidad automotriz cuando él lo necesitaba. ¿Cómo le vas a hacer para conseguir clientes?, me preguntó Miguel el primer día. Tocando puertas, le respondí. Voy a visitar cada pequeña empresa en Tijuana hasta que alguien me dé una oportunidad. Y eso fue exactamente lo que hice. Todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, caminaba por los polígonos industriales de Tijuana tocando puertas. Llevaba conmigo un folder con copias de mi currículum, tarjetas de presentación que había mandado hacer con mis últimos 200 pesos y una libreta donde anotaba cada contacto. Buenos días, era mi presentación. Mi nombre es Roberto Hernández. Soy técnico especializado en sistemas eléctricos industriales y ofrezco servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para pequeñas y medianas empresas. La mayoría de las veces me decían que no necesitaban nada. Algunas veces ni siquiera me dejaban terminar mi presentación, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien me decía: «Déjame tu tarjeta, a ver si más adelante necesitamos algo». Al final de la primera semana había visitado 47 empresas, había repartido 47 tarjetas, había recibido 0 llamadas. «¿Cómo te fue?», me preguntó Carmen cuando llegué a casa esa noche, agotado y desanimado. «Bien», mentí. «Creo que pronto van a empezar a llamar». Pero Carmen me conocía demasiado bien. Se sentó a mi lado en el sofá y me miró con esa expresión que significaba que no me iba a dejar mentir. «Roberto», me dijo suavemente, «necesito que seas honesto conmigo. ¿Cómo vamos realmente?». Le conté la verdad. Le dije que había sido una semana brutal, que había caminado kilómetros bajo el sol de Tijuana, que mis zapatos ya tenían hoyos de tanto caminar y que no había conseguido ni un solo cliente. «Pero no me voy a rendir», le aseguré. «Esto es normal. Todos los negocios empiezan así». A Carmen suspiró. «Roberto, sabes que te apoyo, pero también sabes que no podemos seguir así mucho tiempo. Con mi sueldo apenas alcanza para la comida. El próximo mes nos van a cortar la luz si no pagamos». Tenía razón. Estábamos viviendo literalmente al día. Carmen ganaba 1,200 pesos a la semana en la maquiladora, y con eso tenía que pagar renta, comida, transporte y todos los gastos básicos para 3 personas. Cada peso contaba. «Dame un mes más», le pedí. «Si en un mes no tengo clientes reales, busco trabajo en lo que sea». Carmen me miró durante un momento largo y luego asintió. «Un mes», me dijo. «Pero Roberto, de verdad necesito que funcione. No por mí, sino por Sofía. Ella ya está harta de vivir así». Sofía. Mi hija seguía siendo fría conmigo desde el día que me había dicho que era una carga. Por las mañanas se levantaba, desayunaba en silencio y se iba a la escuela sin despedirse. Por las tardes llegaba, hacía su tarea, cenaba y se encerraba en su cuarto. Los fines de semana salía con sus amigas, pero nunca me invitaba a llevarla o recogerla. Era como si hubiera construido una pared invisible entre nosotros. Una noche traté de hablar con ella. «Sofía», le dije tocando la puerta de su cuarto, «¿puedo pasar?». «Está abierto», respondió sin mucho entusiasmo. Entré y la encontré haciendo tarea en su cama, rodeada de libros y cuadernos. «¿Cómo vas en la escuela?», le pregunté. «Bien», me respondió sin levantar la vista de su cuaderno. «¿Necesitas ayuda con algo?». «No». Me senté en la orilla de su cama. «Sofía, sé que estás enojada conmigo, y tienes derecho a estarlo. Pero quiero que sepas que estoy trabajando muy duro para cambiar las cosas». Finalmente levantó la vista y me miró. «Papá, no estoy enojada contigo», me dijo. «Estoy cansada de vivir con incertidumbre, cansada de que mamá llegue agotada todos los días, cansada de no poder hacer cosas normales que hacen las chicas de mi edad. Lo sé, mija, y te prometo que...». «No me prometas nada»,
me interrumpió. Solo hazlo. Si de verdad quieres cambiar las cosas, hazlo. Pero no me pidas que finja estar emocionada hasta que vea resultados reales. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron más determinación. Al día siguiente, en lugar de seguir tocando puertas aleatorias, cambié mi estrategia. Decidí enfocarme en un sector específico: talleres mecánicos y pequeñas manufactureras que sabía que tenían problemas constantes con sus sistemas eléctricos. En lugar de simplemente presentarme y dejar mi tarjeta, empecé a ofrecer diagnósticos gratuitos. Buenos días, era mi nueva presentación. Soy Roberto Hernández, técnico eléctrico industrial. Veo que tienen algunos equipos aquí que probablemente les dan problemas de vez en cuando. Les ofrezco hacer una revisión completamente gratuita para identificar fallas potenciales antes de que se conviertan en problemas costosos. Esta estrategia funcionó mucho mejor. Los dueños de pequeños negocios aman todo lo que sea gratis, especialmente si puede ahorrarles dinero a largo plazo. Mi primer cliente real fue don Raúl, dueño de un taller de carrocería en la zona este de Tijuana. Tenía 3 cabinas de pintura que constantemente se descomponían, parando toda la producción y costándole miles de pesos en trabajos perdidos. A ver, joven, me dijo don Raúl cuando llegué a ofrecerle mis servicios. Si me puede arreglar estas pinche cabinas que se descomponen cada semana, le pago lo que me pida. Pasé toda la tarde revisando sus sistemas. Encontré que el problema principal era un tablero eléctrico viejo, donde varios breakers estaban dañados, y el cableado tenía conexiones flojas que causaban sobrecargas. También identifiqué que los motores de extracción necesitaban mantenimiento preventivo que nunca habían recibido. Don Raúl, le dije al final del día, el problema no es que sus equipos sean malos. El problema es que nunca han recibido mantenimiento preventivo adecuado. Es como tener un carro y nunca cambiarle el aceite. Le expliqué exactamente qué necesitaba hacer, cuánto costaría y cómo un programa de mantenimiento regular evitaría que los problemas se repitieran. ¿Cuánto me va a costar arreglar todo esto?, me preguntó. Hice mis cálculos: materiales, tiempo, margen de ganancia. El total era 8,500 pesos. 8,500, le dije, esperando que me dijera que era demasiado caro. ¿Y me garantiza que no se van a volver a descomponer? Le garantizo que con mantenimiento preventivo cada 3 meses va a reducir sus fallas en un 90%. Don Raúl me extendió la mano. Trato hecho, joven. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, le respondí, tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba saltando de emoción. Esa noche llegué a casa más temprano de lo normal. Carmen estaba preparando la cena y Sofía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó Carmen. Conseguí mi primer cliente, les anuncié. Un trabajo de 8,500 pesos. Carmen se quedó congelada con la cuchara en la mano. Sofía levantó la vista de sus libros por primera vez en semanas. ¿En serio?, preguntó Carmen. Completamente en serio. Empiezo mañana y si todo sale bien, probablemente me dé más trabajos. Carmen se acercó y me abrazó. Roberto, qué increíble. Sofía no dijo nada, pero vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Un pequeño destello de esperanza. El trabajo con don Raúl me tomó una semana completa. Todos los días llegaba a las 7 de la mañana y me quedaba hasta las 7 de la noche. Arreglé el tablero eléctrico, cambié todo el cableado dañado, hice mantenimiento completo a los motores y establecí un programa de mantenimiento preventivo. Cuando terminé, las cabinas de pintura funcionaban mejor de lo que habían funcionado en años. Joven Roberto, me dijo don Raúl cuando probamos todo el sistema, usted sí sabe lo que hace. Aquí tiene su dinero y además quiero que venga cada 3 meses a hacer el mantenimiento. Y si conoce a más gente como usted, mándemela, porque tengo amigos que necesitan este tipo de servicios.
Salí del taller de don Raúl con 8.500 pesos en el bolsillo y 3 referencias de otros negocios. Era más dinero del que había visto junto en casi un año. Esa noche llegué a casa con una bolsa de comida china para cenar, algo que no habíamos hecho en meses. ¿Y esto?, preguntó Carmen cuando puse la bolsa en la mesa. Celebramos mi primer trabajo completado, le dije, y mañana tengo citas con 3 clientes más. Durante la cena, Sofía estuvo más platicativa de lo que había estado en meses. Me contó sobre sus clases, sobre sus amigas, sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. No era como antes, pero era un comienzo. Los siguientes meses fueron una montaña rusa constante. Algunos días conseguía trabajos de varios miles de pesos. Otros días pasaba semanas sin un solo cliente. Pero gradualmente, muy gradualmente, mi lista de clientes regulares fue creciendo. Don Raúl me recomendó con su compadre que tenía un taller de soldadura. El dueño del taller de soldadura me presentó con una pequeña empresa que hacía partes para maquiladoras. La empresa de partes me contrató para darle mantenimiento a toda su planta, y ellos me recomendaron con otras empresas similares. Al cabo de 6 meses tenía 10 clientes regulares y estaba ganando entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. No era una fortuna, pero era más de lo que había ganado en toda mi vida como empleado. Carmen pudo dejar su trabajo en la maquiladora y empezó a ayudarme con la administración del negocio. Se encargaba de las citas, de las facturas, de cobrar y de mantener organizados todos los papeles. Roberto, me dijo una noche mientras revisábamos las cuentas del mes, creo que ya es hora de que formalices tu negocio, que le pongas nombre, que te registres en Hacienda, que hagas las cosas bien. Tenía razón. Durante meses había estado operando de manera informal, pero si quería crecer, necesitaba profesionalizarme. Registré mi empresa como Servicios Eléctricos Industriales Hernández. Saqué mi RFC, abrí una cuenta bancaria comercial y mandé a hacer uniformes con el logo de la empresa. Pero el momento más importante llegó al cumplirse un año de haber empezado. Era marzo de 2019, exactamente un año después de que Sofía me había dicho que era una carga. Ese mes había sido particularmente bueno. Había facturado 35,000 pesos, tenía lista de espera de clientes y había tenido que contratar a un ayudante de medio tiempo. Una noche, mientras cenábamos, Sofía me sorprendió con algo que no esperaba. «Papá», me dijo, «¿te acuerdas de lo horrible que fui contigo hace un año?» «Sofía, no fuiste horrible», le respondí. «Fuiste honesta. Me dijiste algo que necesitaba escuchar». «Pero te lastimé mucho, ¿verdad?» «Sí», le admití. «Me lastimaste, pero también me salvaste. Si no me hubieras dicho esas palabras, probablemente seguiría hundiéndome en la depresión y la autocompasión». Sofía se quedó callada un momento, jugando con la comida en su plato. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo eso?», me preguntó finalmente. «¿Qué?». «Que durante esos meses dejé de creer en ti. Dejé de verte como mi papá. Te veía como un problema que teníamos que resolver». Sus palabras me golpearon fuerte, pero de una manera diferente a como me habían golpeado un año antes. «Pero ahora», continuó, «veo lo duro que has trabajado. Veo cómo sales todos los días desde temprano y regresas cansado, pero contento. Veo cómo mamá ya no está estresada todo el tiempo y me doy cuenta de que mi papá nunca se fue. Solo estaba perdido por un tiempo». Me acerqué a ella y la abracé. «Sofía», le dije, «quiero que sepas algo. Cuando me dijiste que era una carga, fue el momento más doloroso de mi vida, pero también fue el momento más importante, porque me hizo darme cuenta de que tenía que elegir, seguir siendo una víctima de las circunstancias
o tomar control de mi destino. ¿Y por qué elegiste luchar en lugar de rendirte? Por ti, le respondí sin dudarlo. Porque no podía seguir viviendo sabiendo que mi hija se avergonzaba de mí. Porque quería que volvieras a estar orgullosa de tu papá. Sofía se separó un poco para mirarme a los ojos. Ya estoy orgullosa de ti, papá, me dijo. Muy orgullosa. Ese momento fue casi tan importante para mí como el día que conseguí mi primer cliente. Había recuperado no solo mi estabilidad económica, sino también el respeto de mi hija. Pero la historia no terminaba ahí. Durante el segundo año, mi negocio siguió creciendo de manera exponencial. Word of mouth es la mejor publicidad que existe, especialmente en una ciudad como Tijuana, donde todos los empresarios se conocen entre sí. Contraté a 2 empleados de tiempo completo. Compré herramientas profesionales. Renté una pequeña oficina con bodega. Compré una camioneta usada pero confiable para transportar el equipo. Para finales de 2019, Servicios Eléctricos Industriales Hernández tenía 45 clientes regulares, 5 empleados y facturaba más de 80,000 pesos al mes. Carmen se convirtió en la gerente administrativa de la empresa. Sofía, que ya estaba en su último año de preparatoria, empezó a trabajar medio tiempo ayudando con la contabilidad y aprendiendo el negocio. ¿Te gustaría estudiar administración de empresas?, le pregunté un día. No, me respondió. Quiero estudiar ingeniería industrial. Quiero aprender a hacer lo que tú haces, pero con bases más sólidas. Quiero que algún día esta empresa sea tan grande que compita con las corporaciones que antes te rechazaban. Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi hija no solo había recuperado la fe en mí, sino que quería ser parte de lo que estábamos construyendo. En enero de 2020 tomé una decisión que cambiaría todo de nuevo. Decidí que era hora de dar el siguiente paso: expandir el negocio más allá de Tijuana. ¿Estás seguro?, me preguntó Carmen cuando le conté mi plan. Las cosas van bien como están. ¿Por qué arriesgarnos? Porque no quiero quedarme solo en bien, le expliqué. Quiero construir algo realmente grande, algo que les dé a ustedes todas las oportunidades que no tuvieron durante esos años difíciles. Durante los siguientes meses, abrí una segunda oficina en Mexicali, luego una tercera en Ensenada. Contraté a 15 empleados más. Compré equipo especializado que me permitía tomar trabajos más grandes y complejos. El crecimiento fue vertiginoso, pero también agotador. Había días en que trabajaba 16 horas, manejando entre ciudades, supervisando proyectos, reuniéndome con clientes potenciales. Pero cada noche, cuando llegaba a casa, veía algo que hacía que todo valiera la pena. Veía a mi familia feliz, estable, orgullosa. Carmen ya no llegaba agotada del trabajo porque ahora trabajaba conmigo en algo que estábamos construyendo juntos. Sofía ya no tenía que mentir sobre por qué no podía ir a fiestas, porque ahora podía comprar la ropa que quisiera y hacer todas las actividades que quisiera. En diciembre de 2020, mi empresa facturó 1.2 millones de pesos. En 3 años, había pasado de estar desempleado y deprimido a dirigir una empresa que daba trabajo a 25 personas y servía a más de 100 clientes en 3 ciudades. Pero el momento que había estado esperando durante todos esos años llegó en marzo de 2021, exactamente 3 años después de que Sofía me dijera que era una carga. Había decidido comprarme un coche nuevo. Después de 3 años manejando una camioneta usada para el trabajo, sentía que era tiempo de darme ese lujo. No algo ostentoso, pero sí algo que representara lo lejos que habíamos llegado. El día que fui a recoger el BMW X3 negro que había elegido, decidí darles la sorpresa a Carmen y Sofía. No les dije que iba a comprar el coche, simplemente llegué a casa manejándolo. Cuando me vieron llegar en el coche nuevo, Carmen salió corriendo de la casa con una sonrisa enorme, pero fue la reacción de Sofía la que me cambió la vida para siempre.
Cuando me vio bajar del coche, se quedó parada ahí por un momento, solo mirándome. Y entonces, para mi sorpresa total, comenzó a llorar. Pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor, frustración o decepción. Eran lágrimas de orgullo. Y eso era solo el comienzo de lo que iba a ser el día más importante de mi nueva vida. Mientras veía a Sofía llorar parada en la entrada de nuestra casa, con ese BMW X3 negro reluciente detrás de mí, sentí como si los últimos 3 años de mi vida pasaran en cámara lenta frente a mis ojos. Desde aquel terrible día de marzo de 2018, cuando me dijo que era una carga, hasta este momento en marzo de 2021, cuando sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de orgullo. Me acerqué a ella lentamente, sin saber exactamente qué decir. Durante 3 años había trabajado para este momento. Había soñado con él, pero ahora que estaba aquí, las palabras se me atoraban en la garganta. «Sofía», le dije suavemente, «¿estás bien?» Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una sonrisa que hacía años no le veía. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿te acuerdas cuando era pequeña y me decías que algún día íbamos a tener el coche más bonito de toda la cuadra?» Por supuesto que me acordaba. Cuando Sofía tenía 6 o 7 años, yo trabajaba en la planta automotriz y las cosas iban bien. Manejaba un Tsuru viejo pero confiable, y ella siempre me preguntaba por qué no teníamos un coche como el de sus compañeritas del kinder que tenían más dinero. «Algún día, princesa», le decía yo entonces, «papá va a trabajar muy duro y vamos a tener el coche más bonito de toda la cuadra. Y tú vas a estar orgullosa de tu papá». «Sí me acuerdo, mija», le respondí. «Pues mírate ahora», me dijo, señalando el BMW. «No solo tienes el coche más bonito de la cuadra, tienes el coche más bonito de todo el barrio». Carmen se acercó a nosotros y nos abrazó a los dos. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Carmen. «No es el coche, no es el dinero, no es ni siquiera el éxito del negocio». «¿Entonces qué?», le pregunté. «Es que recuperamos a nuestro Roberto», me respondió. «El hombre del que me enamoré, el padre que Sofía admiraba, el hombre que nunca se rinde cuando tiene una meta». Esa noche organizamos una pequeña celebración en casa. Invitamos a Miguel, mi compadre que me había prestado las primeras herramientas. Invitamos a don Raúl, mi primer cliente. Invitamos a algunos de mis empleados que se habían vuelto como familia. Durante la cena, Miguel levantó su cerveza para hacer un brindis. «Por Roberto», dijo, «quien nos demostró que no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte si tienes la determinación suficiente». «Y por Sofía», agregué yo, levantando mi vaso, «quien tuvo el valor de decirme una verdad dolorosa que me salvó la vida». Sofía se puso roja, pero sonrió. «¿En serio no te enojas porque te dije esas cosas horribles?», me preguntó. «Sofía», le respondí. «Si no me hubieras dicho esas palabras, probablemente seguiría hundido en la depresión, viendo televisión todo el día y siendo efectivamente una carga para ustedes. Tus palabras me dolieron tanto que me obligaron a cambiar. No te enojes nunca por haber sido honesta conmigo». Pero la verdadera sorpresa de la noche llegó cuando don Raúl se levantó para hablar. «Roberto», me dijo, «tengo algo que contarte. ¿Te acuerdas del día que llegaste a mi taller hace 3 años ofreciéndome revisión gratuita?» «Por supuesto», le respondí. «Fue mi primer cliente real». «Pues resulta que yo ya tenía electricista», me confesó don Raúl con una sonrisa pícara. «Un tipo que venía cada vez que se descomponía algo». Me quedé sorprendido. «Entonces, ¿por qué me diste la oportunidad?» «Porque vi algo en tus ojos ese día», me explicó. «Vi hambre, vi determinación, vi a un hombre que realmente necesitaba que alguien creyera en él, y pensé, si este cabrón trabaja la mitad de duro de lo que parece que necesita trabajar, me va a resolver los problemas mejor que el flojo que tengo ahora».
Y tenías razón, le dije, emocionado. Claro que tenía razón, se rió don Raúl. Pero lo que no sabía era que estaba dándole oportunidad al futuro dueño de la empresa de servicios eléctricos más exitosa de Tijuana. Esas palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. Porque para 2021, Servicios Eléctricos Industriales Hernández ya no era solo mi negocio. Era una empresa que daba trabajo a 25 familias, que servía a más de 150 clientes y que se había convertido en una parte importante de la economía local. Después de la cena, Sofía y yo salimos a caminar por el barrio. Era la misma colonia donde habíamos vivido durante sus años difíciles, pero ahora veíamos las calles de manera completamente diferente. «Papá», me dijo mientras caminábamos, «¿puedo confesarte algo?» «Por supuesto, mija». Durante esos meses, cuando estabas desempleado, no solo estaba enojada contigo por la situación económica. ¿No? Entonces, ¿por qué más? Estaba enojada porque sentía que te habías rendido, me explicó, que habías dejado de luchar, que habías aceptado ser víctima de las circunstancias. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre esos meses oscuros de 2017 y 2018. ¿Y cómo me veías entonces?, le pregunté. Te veía derrotado, me respondió honestamente, como si hubieras perdido la fe en ti mismo, y eso me daba mucho miedo, porque si mi papá, que siempre había sido mi héroe, se rendía, ¿qué esperanza tenía yo de salir adelante en la vida? ¿Y cómo me ves ahora? Sofía se detuvo y me miró directamente a los ojos. Ahora te veo como el hombre más fuerte que conozco, me dijo. No porque tengas dinero o éxito, sino porque te caíste hasta el fondo y encontraste la manera de levantarte, porque convertiste tu dolor en combustible, porque nos demostraste que no importa qué tan mal se pongan las cosas, siempre se puede luchar. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti, Sofía?, le pregunté. ¿Qué? Que tuviste el valor de decirme la verdad cuando más la necesitaba escuchar. A los 16 años, tuviste más sabiduría y valentía que muchos adultos. Me dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar para despertarme. ¿Pero no era muy cruel lo que te dije? La verdad a veces es cruel, le respondí, pero es mejor una verdad cruel que una mentira piadosa. Si me hubieras seguido diciendo que todo estaba bien, que era normal estar desempleado, que no era mi culpa, probablemente nunca habría tenido la motivación para cambiar. Cuando regresamos a casa, encontré a Carmen en nuestro cuarto, viendo álbumes de fotos de los últimos 3 años. Fotos del primer día que abrí la oficina. Fotos de cuando contraté a mi primer empleado. Fotos de la celebración cuando cumplimos nuestro primer $1,000,000 en ventas. ¿En qué piensas?, le pregunté, sentándome a su lado. En lo rápido que puede cambiar todo, me respondió. Hace 3 años estábamos a punto de que nos cortaran la luz. Hoy estás manejando un BMW y tienes una empresa con 25 empleados. No cambió rápido, la corregí. Cambió con mucho trabajo, mucho sacrificio y muchas noches sin dormir. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. ¿De qué me podría arrepentir? De los años que perdimos, de todo el estrés que pasamos, de las peleas que tuvimos, de los momentos difíciles. Para nada, le respondí sin dudarlo. Esos años difíciles nos enseñaron a valorar lo que tenemos ahora. Me enseñaron que el éxito no es permanente, pero tampoco el fracaso. Me enseñaron que lo único que realmente controlo en la vida es mi esfuerzo y mi actitud. ¿Y qué aprendiste sobre ti mismo durante todo esto? Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que creía, le dije. Durante esos meses de desempleo pensé que era un fracasado, que no servía para nada, que era efectivamente una carga. Pero la verdad es que solo estaba pasando por una mala racha y confundí una situación temporal con una identidad permanente. Carmen se acurrucó contra mí.
¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, me dijo. ¿Qué? Que nunca perdiste tu humildad. Tienes una empresa exitosa, tienes dinero, tienes reconocimiento, pero sigues siendo el mismo Roberto del que me enamoré hace 20 años. Al día siguiente, tenía una junta importante con un cliente potencial muy grande, una empresa alemana que quería establecer una planta en Tijuana y necesitaba servicios eléctricos especializados. Era el tipo de contrato que podría duplicar el tamaño de mi empresa, pero antes de ir a la junta, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: visitar mi antigua oficina de desempleo. Manejé hasta las instalaciones del gobierno, donde había ido tantas veces entre 2017 y 2018, a preguntar sobre oportunidades de trabajo, programas de capacitación y apoyos para desempleados. El mismo lugar donde había llenado cientos de solicitudes que nunca fueron contestadas. Entré y me dirigí a la ventanilla donde siempre me había atendido la señora Patricia, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo durante mis visitas. «Señora Patricia», le dije cuando llegué a su ventanilla. Ella levantó la vista y me miró confundida por un momento. Luego sus ojos se iluminaron. «Roberto», me dijo con una sonrisa, «¿cómo has estado? Hacía mucho que no te veía por aquí». «Muy bien, señora Patricia. De hecho, vengo a darle las gracias». «¿Las gracias? ¿Por qué?» «Porque durante esos meses difíciles usted siempre me trató con dignidad. Nunca me hizo sentir como un fracasado. Siempre me dijo que las cosas iban a mejorar». «¿Y mejoraron?», me preguntó con curiosidad. «Mejoraron mucho», le respondí, «tanto que ya no vengo a buscar trabajo, vengo a ofrecer trabajo». Le expliqué sobre mi empresa, sobre el crecimiento que habíamos tenido, sobre los empleos que habíamos creado. «Roberto», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sabes lo feliz que me hace escuchar esto. En este trabajo vemos muchas historias tristes, muchas personas que se rinden, pero historias como la tuya nos recuerdan por qué vale la pena seguir ayudando a la gente». «Señora Patricia», le dije, «si alguna vez tiene personas aquí que están pasando por lo mismo que yo pasé, que se sienten derrotadas, que piensan que nunca van a salir adelante, déles mi tarjeta. Si tienen ganas de trabajar y de aprender, yo les doy una oportunidad». Salí de esa oficina sintiéndome mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo, porque me di cuenta de que mi historia ya no era solo sobre mi transformación personal. Era sobre usar esa transformación para ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo que yo había pasado. La junta con la empresa alemana salió mejor de lo que había esperado. No solo me dieron el contrato, sino que me pidieron que fuera su socio exclusivo para todos sus proyectos en México. Era un contrato por 3 años que garantizaba más de 10 millones de pesos en ingresos. Cuando salí de esa junta, lo primero que hice fue llamar a Sofía. «Mija», le dije cuando contestó, «¿tienes tiempo para platicar?» «Por supuesto, papá. ¿Qué pasó?» «Acabo de firmar el contrato más grande de mi vida. Un contrato que va a permitir que la empresa crezca tanto que vas a poder estudiar en la universidad que quieras, en el país que quieras». «Papá, qué increíble», me dijo. «Estoy súper orgullosa de ti. Pero quiero preguntarte algo importante», le dije. «¿Realmente quieres estudiar ingeniería industrial para trabajar conmigo o sientes que es una obligación?» Sofía se quedó callada un momento. «Papá», me dijo finalmente, «quiero estudiar ingeniería industrial porque me fascina lo que haces. Quiero entender cómo funcionan las cosas, cómo se resuelven problemas complejos, cómo se construyen empresas desde cero. Pero también quiero aportar algo diferente a lo que tú haces. ¿Cómo qué? Quiero que nuestra empresa no solo sea exitosa, sino que también sea un modelo de responsabilidad social. Quiero que ayudemos a jóvenes de bajos recursos a capacitarse en oficios técnicos. Quiero que les demos oportunidades a personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste». Sus palabras me llenaron de orgullo. Mi hija no solo había recuperado la fe en mí,
sino que quería usar lo que habíamos construido para ayudar a otros. ¿Sabes qué, Sofía?, le dije. Creo que vas a ser mejor empresaria que yo. No mejor, me respondió, diferente. Tú construiste todo esto con tu fuerza y tu determinación. Yo quiero construir sobre eso con propósito social. Esa noche llegué a casa y encontré a Carmen preparando una cena especial. Había invitado a mis padres, a los padres de ella, a Miguel y a varios de mis empleados más cercanos. ¿Qué estamos celebrando?, le pregunté. 3 años, me respondió. 3 años desde que tocaste fondo y decidiste levantarte. 3 años desde que Sofía te dijo esas palabras que cambiaron tu vida. Durante la cena, mi papá, un hombre de pocas palabras que había trabajado toda su vida como obrero, se levantó para hacer un brindis. Roberto, me dijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no por el dinero que has ganado, sino por cómo te levantaste cuando te caíste. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y yo, agregó Carmen, quiero decirte que estos han sido los 3 años más difíciles de nuestras vidas, pero también los más satisfactorios, porque no solo recuperamos nuestra estabilidad económica, recuperamos nuestra unidad familiar. Cuando todos se fueron, Sofía, Carmen y yo nos quedamos en la sala reflexionando sobre todo lo que había pasado. ¿Saben qué es lo más loco de toda esta historia?, les dije. ¿Qué?, preguntaron al mismo tiempo. Que si pudiera regresar el tiempo no cambiaría nada, ni siquiera esos meses horribles de desempleo. ¿Por qué?, me preguntó Sofía. Porque esos meses me enseñaron quién realmente soy cuando me quitan todo lo demás. Me enseñaron que mi valor como persona no depende de mi trabajo, de mi cuenta bancaria o de lo que otros piensen de mí. Mi valor depende de mi carácter, de mi capacidad para levantarme cuando me caigo y de mi determinación para proteger y proveer para las personas que amo. Y Pisraquet, agregué mirando directamente a Sofía, me enseñaron que a veces las personas que más nos aman son las que nos dicen las verdades más dolorosas, porque saben que necesitamos escucharlas. Hoy, mientras escribo esta historia en 2024, Servicios Eléctricos Industriales Hernández tiene 45 empleados, oficinas en 5 ciudades y factura más de 3 millones de pesos al mes. Sofía se gradúa este año de Ingeniería Industrial y ya está implementando programas de capacitación para jóvenes de bajos recursos. Carmen se convirtió en una empresaria formidable que maneja toda la parte administrativa con una eficiencia que me sorprende todos los días. Pero más importante que todo eso, somos una familia unida, fuerte, que sabe que puede superar cualquier obstáculo porque ya hemos superado el más grande de todos. Hace unas semanas, Sofía y yo estábamos revisando algunos proyectos en la oficina, cuando ella me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Papá, me dijo, ¿qué les dirías a las personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste en 2018? Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría 3 cosas, le respondí. Primera, que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del camino al éxito. Segunda, que las opiniones de otros sobre ti, incluso las dolorosas, pueden ser el espejo que necesitas para verte con claridad. Y tercera, que no importa qué tan profundo hayas caído, siempre puedes decidir levantarte. ¿Y qué más? Que a veces las palabras más dolorosas que escuchamos son exactamente las palabras que necesitamos escuchar para cambiar nuestras vidas. Sofía sonrió, como cuando te dije que eras una carga. Exactamente como cuando me dijiste que era una carga, le confirmé. Esas fueron las palabras más dolorosas de mi vida, pero también fueron las más necesarias. ¿Y sabes qué es irónico?, me preguntó. ¿Qué? Que ahora eres exactamente lo opuesto a una carga. Eres el sostén no solo de nuestra familia, sino de 45 familias más.
Eres la persona a quien recurren cuando tienen problemas. Eres el ejemplo de que sí se puede salir adelante. Mientras manejo mi BMW por las calles de Tijuana cada mañana, camino a la oficina donde 45 personas dependen de las decisiones que tomo. No puedo evitar recordar aquel día de marzo de 2018, cuando mi hija me dijo que era una carga. Tenía razón. En ese momento sí era una carga. Pero esas palabras me despertaron de un sueño de víctima y me obligaron a convertirme en el héroe de mi propia historia. Y cada vez que veo a Sofía orgullosa de su papá, cada vez que Carmen me dice que recuperamos al Roberto del que se enamoró, cada vez que uno de mis empleados me agradece por darle trabajo, recuerdo que las caídas más dolorosas pueden convertirse en los impulsos más poderosos. A veces necesitamos tocar fondo para descubrir qué tan alto podemos volar. Y a veces necesitamos que las personas que más amamos nos digan las verdades más dolorosas para encontrar la fuerza que no sabíamos que teníamos. «Papá, eres una carga», me dijo mi hija, y lloró cuando me vio bajar del coche nuevo. Pero esta vez sus lágrimas eran de orgullo, y eso hizo que cada día de lucha, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, hubiera valido completamente la pena.